buenos días, estamos en Cara a Cara y hoy queremos hacer una revisión de lo que nos ha dejado 2016 con dos comentaristas políticos que ya nos han acompañado en otras ocasiones. Saludo a Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey y articulista en distintos medios. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos. Jorge Rocha, un habitual que está con nosotros los martes, profesor del ITESO. Jorge, ¿cómo estás? Enrique, Eduardo, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué les parece si comenzamos en este 2016? Se cumplieron 10 años, una década del inicio del grito de guerra de Felipe Calderón en contra del narco. Precisamente hace poquitos días, ¿no? El 11 de diciembre del 2006, cuando se configuraba lo que al final fue el plan o el operativo para Michoacán, con fuerzas federales, estatales y militares. Y pues la guerra sigue, y no solo sigue, yo diría que por las cifras en las que cerramos 2016, estamos incluso peor que en algunos años del calderonismo. ¿Qué opinan de este tema? Y también una valoración en torno al estado de los derechos humanos en nuestro país. Jorge, empezamos contigo. Pues mira, yo obviamente me parece que ha sido lamentable que Enrique Peña Nieto haya continuado con la estrategia de Calderón. Al principio del sexenio, si ustedes se acuerdan, había como una pretensión de que se iban a modificar las cosas, que no iba a seguir el mismo camino, que iban a hacer otras estrategias. Al final del día lo que tenemos es básicamente lo mismo que empezó Calderón, y obviamente tenemos también básicamente los mismos resultados, que es que el negocio del narcotráfico sigue fluyendo, sigue estando presente, que realmente las bandas delictivas no han acortado su capacidad de influencia. Más bien vemos cárteles que reviven, algunos que sí bajan, pero el fenómeno como tal se mantiene. Y lo que tenemos ahora es un fenómeno dramático de muertos. O sea, con Peña Nieto tenemos ya alrededor de 80,000 muertos documentados solo en su sexenio, más obviamente el tema de desaparecidos, que sigue siendo uno de los 126,000 del sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Un grave drama. Y otro fenómeno que no está tan documentado, pero que también es muy importante, son los desplazados. Es decir, todo este número de personas que han tenido que emigrar de sus lugares de origen por causas de narcotráfico hacia otros sitios. Algunas cifras que yo he leído al respecto de este tema hablan de también como 125,000 personas que se han tenido que mover de lugar. Entonces, pues lo que tenemos es una guerra de 10 años que nos ha dejado pues los saldos de una guerra civil, tal cual, ¿no? Yo creo que ese es un gran error. Y el otro gran efecto colateral, pues es que México está instalado, dicho por la OEA, dicho por la ONU, en una grave crisis de derechos humanos que además termina con un verdadero distanciamiento del gobierno federal con este tipo de organismos que ya pues tienen una franca confrontación y una por parte de México una negación de la situación, ¿no? Eduardo, desde 2006 un mexicano es asesinado cada 24 minutos. Es una cifra espeluznante. Fíjate que a mí lo que me preocupa es pues encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué tendría que suceder para que desde el gobierno se cambie la estrategia contra el narco? Es decir, después de todo lo que ha pasado. De los miles de desaparecidos, de los miles de asesinados, de los miles de desplazados, de la proliferación de cárteles de la droga, de la toma del control de muchísimas ciudades por parte del narcotráfico, de los niveles tan altos de corrupción, los niveles tan altos de penetración del crimen organizado, porque ya no solamente del narco, en prácticamente todos los espacios de policías, en muchos espacios del ejército, de la marina. La pregunta tendría que ser, bueno, ¿qué tendría que suceder para que la estrategia cambie? Porque me parece que a los ojos de académicos, de analistas, de la sociedad civil, es claro que la estrategia no es la adecuada. Pero entonces, ¿qué estará viendo el gobierno? ¿Qué estarán viendo las autoridades? Que no solamente siguen insistiendo en que hay que combatirlo de esa manera, sino que además no hay ningún vicio para pues cambiar la estrategia, para pegarle al corazón financiero de los cárteles de la droga, para combatir la corrupción. Y en el norte están legalizando, Eduardo. Sí. Legalizando la marihuana, y nosotros impidiendo que los cárteles exporten. Y el cliente la está legalizando. Entonces, bueno, aquí es una cuestión así,
pues muy surrealista, porque el proveedor la criminaliza y el cliente la legaliza. Es tremendo. Sí. Ahora, hay una cifra que a mí que publicó Edgardo Buscaglia, que me parece una cifra muy interesante. Cuando comenzó la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, el 53% de las policías municipales estaban infiltradas. Hoy es el 72%, es decir, los fracasos no solo son en muerte, en sangre, en desaparecidos, en desplazados, tampoco hemos podido recobrar, digamos, la autonomía institucional para combatir al crimen organizado. Es decir, la guerra ha fracasado por donde lo veamos, incluso en los objetivos que se puso el mismo presidente Calderón. No, fíjate que en esta parte institucional, digo, es evidente que tenemos un grave problema con policías municipales, digo, eso ya se sabía desde hace rato. Las respuestas de estas fuerzas únicas o de los mandos únicos tampoco ha terminado de cuajar. Y ahora, bueno, estamos cerrando el año con esta discusión de si el ejército se tiene que regresar a los cuarteles o no. Cuando se dice es que no es una situación normalizada. El problema es que el ejército está en la calle desde mediados de los 90, ¿eh? O sea, Sí. si lo vemos, o sea, tenemos 20 años de una situación, entre comillas, Militarizada. anormal, irregular E inconstitucional. Incluso ahora lo grave, lo más grave del asunto es que ahora es el propio ejército el que están poniendo en tela de juicio esta situación, ¿no? Sí, el general Cienfuegos. Cuando en otros momentos sí era como si nosotros vamos y podemos, ahora el ejército mismo está diciendo, oigan, como que ya estuvo. Eso te habla de una crisis institucional en términos de seguridad gravísima, y la única respuesta que se ha dado en términos reales con Peña Nieto es cambios de titulares, ¿no? Bueno, Sí. ya reventamos al de la PGR, ¿ya cuántos llevamos con este sexenio? Creo que 4 o 3. Cuatro. A ver, sí. Murillo Cara, Marely Gómez. No, tres. Llevamos 3. Igual en otros ámbitos. Es decir, no se ve un replanteamiento al respecto y siguen estas, como bien dices, estas cerrazones frente a otras cuestiones, ¿no? Yo creo que si queremos empezar a ver las cosas de otra manera, hay que avanzar en el debate de la legalización de la marihuana y darle la vuelta a otro tipo de aspectos. El asunto del lavado de dinero es clave y ahí no tenemos básicamente avances, ¿eh? Ahora, sí me parece, Jorge, Enrique, que pues para darle la vuelta a la estrategia, y como bien apuntas, desde los 90 está el ejército en las calles, dado los resultados, pues me parece que no hay condiciones para mantenerlo. Claro, Es decir, claro. No, los resultados que han dado no son ni lejos No. los que permitan mantenerlo ahí, por un lado. Y por otro, en la medida en que el Estado no asuma el resultado que hemos tenido, pues en esa medida la respuesta para enfrentar el crimen seguirá siendo la misma. Es decir, si nosotros vemos los resultados tan pobres que hemos tenido y los asumimos, pues a menos que estemos mal de nuestras facultades mentales, mantendríamos la misma estrategia. ¿Sí? O sea, dado lo que tenemos en la calle, es necesario replantearlo desde la policía municipal, estatal, los frentes únicos, el ejército, la marina. ¿Por qué? Pues porque a 20 años de aquellos combates de los mediados de los 90 ahorita, pues el caso es que se consume más droga, se lava más dinero, hay más corrupción, hay más muertos, hay más desplazados, hay más desaparecidos. No, y tenemos un gobierno de México que niega todo esto, Sí, porque por eso. su negación Claro. es terrorífica, ¿no? Vamos al corte y seguimos hablando de estos temas. Zona 3 en tiempo real. Jorge Rocha sobre los temas de 2016. Y bueno, yo diría que 2016 fue el año de los terremotos políticos, o al menos la evidencia de esos terremotos que seguramente ya estaban sucediendo en la sociedad, esos cambios de identidades políticas que no alcanzábamos a ver con claridad. Pero bueno, 2016 será el año del no en Colombia, el referéndum de la paz, o al menos al acuerdo de la paz que había propuesto en su momento Juan Manuel Santos, la llegada de Trump, el no a Matteo Renzi en el referéndum constitucional en Italia. Y bueno, podemos también hablar de muchísimos, ¿no? Como cosas tan El Brexit también. el Brexit, por supuesto, pero aparte en México el PRI pierde estados muy importantes, muy simbólicos. Veracruz es uno de ellos, pero también otros, Durango, Quintana Roo. Es decir, un año en donde los pronósticos, los análisis políticos fallaron y erraron, y creo que nos habla de una nueva tendencia global hacia, no sé qué opinen, pero hacia desafiar lo establecido. O sea, desafiar lo que parece un hecho, lo que parece indebatible. Las sociedades al momento de ejercer su voto dicen no. Eduardo. Fíjate, Enrique, que me parece que por un lado sí está este asunto de
del voto contra el sistema de manera general, pero también creo que en estos 4 o 5 espacios que mencionas, algo que estuvo ahí presente y que finalmente influyó para los resultados que tuvimos es este llamado voto oculto. Yo creo que si bien hay una tendencia muy fuerte de la sociedad para ir en contra de lo establecido, también hay una tendencia muy fuerte de la sociedad para ocultar el que va en contra de lo establecido. Y entonces, cuando hablábamos porque las de encuestas sí, y los medios son establishment. Así es. Entonces dicen... Cuando hablábamos de que las encuestas se volvieron a equivocar, a mí me parece que siendo muy puristas, la encuesta como tal no se equivocó. Es decir, a la gente le preguntaban y la gente no contestó por lo que iba a votar. No es un problema de probabilidad. Así es. O sea, a la gente, cuando le preguntaban que si votaría por Trump, que si votaría a favor de la paz, pues la gente o no decía nada pero no están sabiendo leer las encuestas a este votante oculto. Así es. Sí. Y entonces este votante oculto no aparece, pues la encuesta retrata pues lo que ve, no lo que no ve. Y también hay encuestadoras, Eduardo, y tú lo sabes, que sí le quieren hacer el juego a que salgan buenos resultados. Sí, desde luego, pero sí me parece que estos votos, por ejemplo, en el caso de Trump, el afroamericano, la mujer y los migrantes no pesaron tanto como pesó el voto oculto que estuvo ahí precisamente guardado y que el día de la elección se puso su camiseta, salió, votó y le dio el triunfo a Trump. En las gringas, Eduardo, Jorge, yo creo que los encuestadores no se equivocaron tanto. Al final, Hillary gana por más de 2 millones de votos en el voto popular, el 1.52% que le daban las encuestas previas. En donde tuvo dificultades es en los estados clave, ¿no? O en los estados fundamentales. Ahí de pronto le costó más trabajo las encuestas, pero cuando me dicen en Estados Unidos se equivocan las encuestas igual que en México, no es cierto. Sí, bueno, en México se equivoca por 25 puntos y se equivocan de ganador y se equivocan. Los contextos son diferentes. Oye, en México el PRI decía la noche del 5 de junio que había ganado 9 estados y terminó perdiendo de esos 9, 4. ¿Verdad? No solo dijo el PRI, lo dijeron el Financiero con su encuestadora y también lo dijo Milenio en su momento. Sí, no, fíjate que al respecto de esto, si te acuerdas, y bueno, no me dejarás mentir, Enrique, desde 2012, algunos empezamos a decir, la gente está mintiendo. La gente está empezando a mentir. ¿Por qué? Porque precisamente ya hay un descontento, un vacío, una desazón, por utilizar estas palabras, de la gente que sabe que las políticas económicas, las políticas políticas, valga la expresión, finalmente no han redundado en una mejor calidad de vida. Y eso lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver en Inglaterra, lo podemos ver en Estados Unidos y por supuesto que lo vemos en México. Entonces al final, lo que está pasando, que la gente sí está traduciendo este voto oculto se traduce en un voto de rechazo, en un voto de castigo hacia los actores políticos que ellos ven que siempre han ganado, hacia los que dicen, pues es que tú me has prometido desde hace 20 años que la cosa va a mejorar y no es cierto que mejora. Tú me dijiste que íbamos a tener más empleos y no hay más empleos. Tú me dijiste que íbamos a ganar más dinero, vamos a tener más ingresos y no sucede. Lo que yo veo es una vida cotidiana deteriorada. Pero sí es una crítica al sistema. No, por supuesto. O sea, yo sí creo que hay un quiebre ahí. Hay un quiebre porque por mucho tiempo en los 90s, también en las primeras décadas en la primera década de este milenio, nos decían, solo se puede globalización, solo se puede el modelo liberal, solo se puede un tipo de democracia, un tipo de partido, ciertos consensos. Y cuando ves al agricultor de Estados Unidos o al ganadero de Kentucky o al trabajador del norte de Francia o en el caso de México, ya dicen, no es cierto. No, y se pueden otras cosas. Es que sabes que esos mitos se están derrumbando. Claro. Y es lo que está haciendo este tipo de voto y hace crecer estas lógicas antisistemas. Y hay candidatos que me están diciendo que se puede, que hay otras vías. A mí la de Trump no me gusta, pero... ¿Cómo cerraron las encuestas de presidenciales en México este año? ¿Quién cerra como puntero? ¿Quién creció?
¿no? ¿Tú sí es que le favorece a López Obrador, Eduardo? Más allá de a mí lo que se hace una tontería de creer que Trump y López Obrador son iguales, a mí se hace una tontería, ¿no? Lo que no tiene ningún sentido. Yo no sé de dónde salió ese Pues mira, es que análisis en todos tan lados pasa. barato. No, pues sabes de dónde salió, ¿no? Pero a lo que me refiero, Eduardo, es que, por ejemplo, en España dicen que Pablo Iglesias es Trump, ¿no? En Francia dicen que Le Pen es Trump. Es decir, a lo que me refiero es que todo lo que se sale de ese molde liberal, clásico, dicen es Trump. Para dar miedo, ¿no? Sí, yo Esa es la creo idea. sí, yo creo que no hay ni siquiera punto de comparación. No. Pero aquí, Pero es la lógica Pero que le beneficie el antisistémica, antisistema, ¿sí? ¿no? Exacto. en todo caso, esta posición de ser antisistema, Entre comillas, claro. Justo eso iba a Muy decir, entre comillas. que también habría que ver qué tan antisistema resulta ser finalmente Andrés Manuel, ¿sí? O sea, me parece que también ese asunto habría que ponerlo un poco ahí matizado. Pero hay otro elemento que creo que es interesante, cómo estos votos de la sociedad por otras cosas también están generando reacciones por parte del Estado y del gobierno que no necesariamente acepte o quisiera vivir el ciudadano. Me quiero referir en particular al caso de Colombia. Cuando Juan Manuel Santos consigue la firma de paz, se cuenta en los pasillos políticos colombianos que de regreso a Colombia, pues alguien le habla por un oído y le dice, pues ya, al Congreso y va el acuerdo. Y él escucha al otro lado y dice, no, vamos a refrendarlo. Así es, vamos, lo refrendamos con Que la qué bueno sociedad, que lo haga, ¿eh? que va a decir que sí. Pues resulta que la sociedad dijo que no. Un mes después, dice, pues dijeron que no. Con una bajísima participación. Sí, pero de todas maneras, Con finalmente un margen lo muy manda pequeño. él directo al Congreso y así lo aprueba. Es decir, la respuesta que tiene el gobierno a una respuesta negativa de la sociedad es, mira, tengo la herramienta para hacerlo sin tu refrendo. Entonces me parece también que eso habría que ponerlo ahí sobre la mesa y estar pendiente para ver cómo responde el Estado a las élites políticas les aterra los referéndums reales. No los ficticios, no algunas cosas que se hacen aquí en Jalisco, que, oye, ratifícame mi mandato, pero yo mismo lo organizo, yo pongo las urnas, no. Un referéndum real con garantías, con todo, pues da miedo. No, porque el resultado es incierto, Jorge. Totalmente. Es más fácil pasarlo con acuerdo político y partidista y vámonos. Yo creo que ahí Juan Manuel Santos y Mateo Renzi se la jugaron, y David Cameron, por supuesto. No, sin duda. Que habla de otro tipo de político, que dicen, estas decisiones no las podemos tomar nosotros. Y tienen que ir con la gente. Y fíjate que ahora vamos a entrar, yo creo que en un momento como de política de incertidumbres. Sí. Es decir, donde de verdad los políticos pueden pensar que están haciendo bien las cosas, pero la verdad es que quién sabe qué esté pasando abajo, ¿eh? Porque además ya nos dimos que las encuestas, las encuestas no nos van a estar haciendo los reflejos de lo que realmente está sintiendo la ciudadanía. Y vuelvo a repetir, no porque las matemáticas estén caducas, sino porque la gente ya no está diciendo las cosas. Ni siquiera a boca de urna. Así de sencillo. Claro. A boca de urna están. Vamos al corte y seguir platicando estos temas. Zona 3. No mucho. No sé si los resultados han sido los mejores, tanto para el gobierno del estado como para los municipios, pero se está discutiendo mucho. ¿Qué han visto en este 2016 en este tema en particular? Fíjate que para mí, evidentemente ya tenemos trazadas dos grandes fuerzas políticas, que yo creo que son las que van a estar disputando 2018 y 2021, 24. Es decir, ya está configurado ese bloque clarísimo. Algún panista seguro está llorando ahorita que te escucha, pero sí parece que es así. Por ahí va a ir, ¿no? MC versus el PRI. Yo creo que esas son las dos fuerzas que van a estar jugando. Creo que han jugado positivamente en cuanto que han sacado cosas al tema público. De repente algunos asuntos los han politizado en exceso, desde mi punto de vista. La seguridad sería uno de ellos. Y creo que la sociedad civil en este año está empezando a entender que puede ser ese tercero en discordia que ayuda a que estos dos actores políticos de repente no... Presionándolos. Exacto. Como en la auditoría, por ejemplo. En la auditoría, incluso en lo de la ley de participación ciudadana. Y el sistema estatal anticorrupción también tuvo su Son temas vigilancia. Donde yo creo que la sociedad civil empieza a tener esta lógica de decir, a ver, no se trata de que yo me vaya con uno o con otro, sino que les genere presión a ambos para convertirme en ese tercero en discordia que ayuda a que el debate y las decisiones sean más positivas. Pero fíjate, los pesimistas veían cuando los activistas se incorporaron a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, decían, pues se acabó la sociedad civil. Se me hace una visión muy pesimista, ¿no? De que cuatro activistas se fueron del gobierno.
Se acabó el debate, ¿no? Sí, yo creo que varios sabíamos que la sociedad de Jalisco es mucho más que eso. Mucho más que 3 o 4 liderazgos, por ¿no? supuesto. Pero creo que esta dinámica me parece positiva y ha tenido algunos saldos con algunas legislaciones, algunas políticas, se cuidan más las manos. Por supuesto que esta lógica también incrementa el costo político para los actores, cosa que obviamente ayuda a que tomen mejores decisiones. Yo catalogaría o terminaría diciendo que este año fue positivo para Jalisco en general. De acuerdo. En esa perspectiva. Yo cuando veo los debates que hay en otros estados, digo, en Jalisco estamos algo mejor. Bueno, de hecho... Tenemos una sociedad civil más viva, universidades más combativas, ¿no? No, estamos a la vanguardia en algunas cosas. Algunas cosas, ¿no? Eduardo. Sí, yo creo que sí, la sociedad entendió que, pues sí, migraban algunos activistas al gobierno, pues había que ir construyendo otros activistas y otros espacios políticos dentro de la sociedad para... Quiero felicitar a Tómala, perdón, antes de... Gran año para Tómala, Sí. Yo creo, un activismo muy importante. Ajá, o sea, que este activismo que dijo, bueno, presiono a los actores políticos en general, pero sí me parece que si bien fue un buen año, sí creo que el siguiente va a ser un año muy delicado porque o terminamos de consolidar algunas de las cosas o la agenda electoral termina por comer lo que no se ha terminado de construir. Sí me parece que, como mencionabas ahorita, hay un debate ya entre una fuerza política y otra y se están poniendo de acuerdo en algunas cosas, pero también es cierto que en asuntos como la seguridad, pues el ciudadano de la banqueta sigue batallando muchísimo y yo creo que ya no podemos seguir en este debate permanente y necesitamos ir construyendo cosas que le garanticen un mejor nivel de vida a las personas aquí en nuestra entidad. Yo hago votos porque el escenario electoral de del Estado de México en particular no venga a perturbar un poco la discusión política aquí en el Estado y se puedan construir cosas. No necesitamos que nos perturben, Eduardo. Ya con aquí tenemos todos los elementos para pero que nos ¿sabes qué? perturben. Yo creo que algo que sí va a influir en el caso de Jalisco, y qué bueno que tocas las elecciones del año que entra, Lalo, es el tema Nayarit, porque ahí sí están jugando directamente actores locales para meter la agenda de aquel Bueno, ahí estado, va ¿no? la primera gran coalición, ¿no? MC, Claro. PRD, PAN. Que parece que se va a exportar a Jalisco en el 18. Con un interés muy, muy grande de parte del alfarismo de, digamos, tener ya una zona de influencia en todo lo que es la zona de la Riviera. Bueno, ya la tienen en Colima, ¿eh? Sí, Colima ya tuvieron un candidato fuerte, un expanista Claro, que sacó es un que porcentaje. puede haber un control de costa. O sea, ahí se juegan pasar de partido estatal cuestiones- a regional, ¿no? Eso es lo que se está. juegan temas regionales Pero importantes. precisamente creo que eso es lo que podría venir a echar abajo algunas de las cosas que se empezaron a construir este año, Claro. pensando en una agenda más Totalmente. electoral que en una agenda más del gobierno del Estado en favor de la población. Yo creo que ya está en la agenda electoral, Eduardo. La diferencia es que dicen, nos queda un ratito. Todavía hay margen para negociar cosas. Sí. Yo creo que ya en 2017 va a ser más complicado. Por ejemplo, la discusión del presupuesto, de las estructuras, de los nombramientos. Viene la designación del comisario metropolitano. ¿Quién se tira la bolita en materia de seguridad? Yo ahí sí veo mucha dificultad para llegar a acuerdos. Ya esta guerra de tweets que hubo hace unos días entre el fiscal y Enrique Alfaro, me parece una degradación. Digo, lo pueden resolver con una llamada, ¿no? Enrique Alfaro le puede marcar al fiscal y decirle, oye, esto no puede pasar. El hecho de que lo hagan público es que entienden que el principal problema de los jaliscienses es la seguridad. A lo mejor están calentando la arena para la elección estatal. Seguramente, ¿no? Bueno, eso también puede ser otra. Ahora, un balance de la administración de Enrique Alfaro, un año completo, ahora sí podemos analizar de Enrique Alfaro como alcalde. Tema ambulantes, tema seguridad, tema edificios, que es un asunto que no se ha discutido mucho, ¿no? Tema edificios, servicios públicos. ¿Qué balance hacen de este año, Jorge? Mira, yo de creo Alfaro que en Faro yo creo que hay un gobierno que generó demasiadas expectativas y que se quedó muy corto en lo que había planteado. Finalmente sí hay que reconocer que hay ciertos avances, o sea, pero son minúsculos. Yo creo que todavía no llegan a la vida cotidiana, porque los temas que al ciudadano le pesan, esos que tienen que ver con la basura, con el alumbrado, con la seguridad, esos temas no están resueltos todavía.
Los servicios médicos municipales. Los servicios, ese tipo de cosas no están resueltas. Sí, sale con estas cosas de ya limpiamos y ya hicimos y ahora no sé qué, pero creo que en general la ciudadanía se queda, yo creo que con un mal sabor de boca frente a promesas muy grandes que no se han traducido en cambios en vida cotidiana. No quiero decir que no haya algunas cosas, digamos, positivas, sin duda alguna, ¿no? Pero yo creo que sí, para mí, diría, Alfaro quedó a deber. Fíjate que el 17 se me hace, perdón Eduardo, antes de pasarte el uso de la voz, el año en que esos cambios se tienen que reflejar, porque con CAPSA se volvió a negociar. Y creo que la renegociación es mucho más factible y mucho mejor para el ayuntamiento en términos de lo que va a recibir como contraprestación de parte de CAPSA. También, por ejemplo, está el asunto de las luminarias y la renovación total de las luminarias. Primero fueron 40,000 y ahora van otras 40,000 para el siguiente año. Y en el asunto, por ejemplo, que yo sí se lo pondría como estrellita, el caso de Metrometers. Metrometers era un desfalco a todos los parquímetros, un robo del milenio, ese ya ni del siglo, un robo tremendo. Si ves las cifras, y se quitó la concesión. Qué bueno que se va adelantando, pero estoy de acuerdo contigo. Están ahí las intenciones en 2016. Ahora el cambio burocrático tiene que ser cambio en la vida cotidiana de la gente. Claro. Y fíjate que aquí, Enrique, yo solo agregaría que efectivamente sí fue un gobierno de muchísima promesa. Sí. Y me parece que al final de este año el mejor aliado que tuvo Enrique fue el gobierno anterior del PRI, que dejó la vara tan al piso que con poquito que haya hecho, pues hace diferencia. Y aparte es un muy buen respecto al gobierno anterior. Si Ramiro no fue un buen alcalde, sí es un buen exalcalde. Porque no habla. Sí, claro. Es como la exnovia que todos quisiéramos tener. Ahora, ¿no? O sea, de que no dice nada de ti después de que quebraste, ¿no? Ahora, no es lo mismo llegar al gobierno después de un gobierno priista como el que tuvimos, que, como bien mencionas, llegar a un segundo año en donde tienes que consolidar algunas cosas por los suelos. Y por último, decimos al corte, le va a pesar mucho a Enrique Alfaro mantener a Salvador Caro. Yo creo que esa decisión ya la debió haber tomado, de que se fuera Caro, y creo que está esperando a que empiece la Agencia Metropolitana de Seguridad. Vamos al corte y seguimos al último bloque ya. 10 de la mañana en su zona saludable. Todas las opiniones, todos los temas, cara a cara. Escúchenos y véanos en zona3.mx. Vamos al último bloque en Cara a Cara. Estamos haciendo una revisión de 2016 y ahora nos plantamos en un tema ya de 2017. Se vienen, como cada año, 3 elecciones importantes. Una para elegir gobernador en Coahuila, otra para elegir gobernador en el estado más poblado del país y el que tiene el mayor padrón, que es el Estado de México, y en Nayarit, que está aquí al lado de nosotros, y que, como decías, Jorge, anteriormente, tiene una influencia política importante porque los actores locales en Jalisco tienen intereses en lo que suceda en Nayarit. ¿Cómo ven? Y si creen que en el 17 se juega mucho de lo que podemos esperar en el 18, Jorge. Mira, si habláramos en términos de partido de fútbol, yo creo que el 18, los primeros 15 minutos ya los jugamos en este año que está por concluir, donde vimos esta caída estrepitosa del PRI, ¿no? Perdiendo 4 gobernaturas, varios estados que jamás había perdido. Esta crecida, creo que cada vez más sabemos que fue un crecimiento ficticio del PAN, ¿no? Al ser depositario del voto de castigo, esta prácticamente desaparición del PRD, ¿no? Que se empieza a hacer como el otro partido verde, ¿no? Ese que sirve para completar elecciones, una cosa me parece muy, muy desafortunada. Y por otro lado, Y por otro lado, el caso de Morena, ¿no? Morena que se empieza a hacer un partido competitivo a nivel nacional. Entonces yo creo que en este escenario, digamos, que tenemos, creo que lo que se va a estar jugando en 2018, en 2017, son los siguientes 20 minutos del partido 2018, donde la clave obviamente va a ser el estado de Pero el PG no juega, ¿no? No. Tiene muy poco peso, ¿no? Digo, en la elección del Estado de México por ahí sí va en alianza, pero si no va... Pues quién sabe. O sea, juega más bien PRI-PAN, ¿no? Y el PRD un poquito el papel que quiere jugar en el 18. Pero ojo, ahí yo creo que en este segundo tiempo vamos a ver el PRI. ¿Qué tanto aprendió? Bueno, no segundo tiempo, los siguientes 15 minutos. ¿Qué tanto aprendió de la elección de esta vez pasada? Vamos a calar si el PAN realmente creció,
Vamos a ver qué tanto queda de PRD. Y la otra es, vamos a ver la reacción que tenga la ciudadanía en el caso Coahuila, que para mí también es, probablemente tengamos un tema de voto de castigo y voto de rechazo. Ojalá que se vaya en la dinastía Moreira. Muy grande, ¿no? Eduardo. Yo, una de las lecturas que creo que podemos hacer para el año que viene tiene que ver con las alianzas. Y en particular en el Estado de México. ¿Por qué lo menciono? Creo que las alianzas que se pueden presentar en el Estado de México podrían influir de manera importante para el 2018. ¿Y a qué me refiero? El PRD, como partido totalmente extraviado, ya marginal, pues tiene dos invitaciones que creo que son bien interesantes. Por un lado, la invitación del PAN para ir con ellos en el Estado, pero también la presión que ejerce Andrés Manuel y decirle, si tú vas con el PAN en el 2017, te olvidas de mí en el 2018. Pero esa arrogancia le puede terminar afectando. Y entonces el PRD termina por recibir dos invitaciones que además son dos actores que yo no veo yendo juntos en el 2018. No. El PAN y Andrés Manuel. No es así, descártala. Entonces me parece que el PRD tendría que elegir si va con el PAN en el Estado de México y en la Nacional, o si va con Morena en el Estado de México. Ahora Morena le está cerrando la puerta, ¿eh? Sí. Yo no quiero alianza con nadie de la mafia del poder. Yo creo que Morena... Es estratégico, creo. Ajá. Pero no sé si en el Estado de México esté dispuesto Andrés Manuel a jugar esa carta. Ay, yo creo que todavía va a calar ir solos, ¿eh? A ver hasta dónde también lo crecen, creo. Y bueno, ¿y qué les parece esta presencia dentro de las alianzas, no solo del PRD, sino de MC con Morena en estos estados, pensando en el 2018? Yo fíjate que no veo a MC apoyando a Andrés Manuel en el 2018. Tal vez en el 17 pudieran pactar algo. Incluso pactaron en Zacatecas, si recuerdas, que se bajó el candidato de Movimiento Ciudadano para apoyar a Monreal. No lo veo porque, de acuerdo a los cálculos que hace el círculo cercano del alfarismo, no les conviene ir en esa pareja en Jalisco. Creen que les puede descuadrar. 2018. Para el 18, que les puede descuadrar. Fíjate que yo en este momento veo más a Alfaro diciendo patio libre. Ahora sí que... Ahora, en el 2018 yo también tendría mis dudas de si el movimiento alfarista, bastante regional, incluso en este momento más que regional, muy, muy local, tendría como para hacer ruido en el resto de la República y que esto finalmente le trajera 1.300.000, 1.400.000 votos que pueden ser definitivos en un aparejamiento entre Margarita y Andrés Manuel muy cerrado. Sí, claro. O sea, si Alfaro juega con Margarita o si juega con Andrés Manuel, creo que sí puede hacer. Es que no digo que la diferencia, pero puede ser importante, influyente, digamos. Es que sabes que el cálculo de MC en estas alianzas va a ser muy complicado porque es saber con quién pierde menos. Esa es la lógica. A ver, porque si va con Margarita, eso le va a hacer perder votos. Claro. Si va con Andrés Manuel, le va a hacer perder votos. Ahí el cálculo es con quién pierde menos. Aunque creo que el grueso de los votantes de Alfaro apoyarían, en caso de que no hubiera acuerdo, apoyarían a Margarita. Y estamos hablando en el supuesto de que Margarita llegue, porque también ahora, eso está... ¿Ven alguna posibilidad, Jorge Eduardo, de que el PRI pierda Edomex? El último... Pues con todo lo que ha pasado, por supuesto que hay posibilidad. Sí, yo creo que sí. Ese sí sería un golpe. Yo creo que demoledor, sería el golpe. Una estocada. Sí, sería el último clavo en el ataúd para hablar de posibilidades serias. Fíjate de que mantuvieran la presidencia. Si el PRI pierde el Estado de México, yo sí vería al PRI jugando ya con Margarita. Yo sí, muy abierto. Es que... Porque fíjate, incluso los cambios que están promoviendo en el interior del PRI de los estatutos para poder darle oportunidad a José Antonio Meade para ser candidato, creo que va en esa lógica. Meade es el mejor puente que tiene con el calderonismo. Y es que sabes que, pero ahí vuelvo, si llegara a ver esta alianza real PAN-PRI, entonces ahí vuelves a meter a MC en el local en un problemón, porque imagínate... en Jalisco, ¿a quién va a apoyar? Yo creo que va a jugar la ambigüedad. Sí, MC está en arenas muy movedizas. Y que yo creo que también, a mí me parece, que no es como muy honesto de parte del movimiento ciudadano estar viendo hacia dónde va pensando en con quién pierdo menos. Debería de estar pensando en de dónde puedo obtener más triunfos de manera honesta, legítima con mi propuesta, porque ir pensando en de dónde pierdo menos
MC en este tipo de decisiones ilustra una cosa que es parte de las contradicciones del proyecto, que es no tener un proyecto ideológico claro. Ese es el asunto. Y Alfaro lo quiso construir ahí porque sabía que si se asumía como izquierda, si se asumía de esta forma, era difícil que ganara en Jalisco. O sea, ha tenido que desdibujar ideológicamente y convertirlo en un partido que apuesta, y así lo dice Alfaro cuando le preguntas, ¿tú de qué eres? ¿De izquierda o de derecha? Dice, de ninguna. Yo quiero gobiernos eficientes y que no roben. Es decir, lo que quiere es mandar un mensaje de pragmatismo y que no está afiliado a ningún tipo de ideología. Si juega con Andrés Manuel López Obrador, sí creo que en Jalisco podría tener problemas. Ojo, no creo que pierda, ¿eh? No creo que pierda porque el candidato del PRI o quien fuera el candidato del PRI está muy atrás. Es la realidad. Tampoco es así como que le tira la elección. Ahora, mira, fíjate, 2017 podría ser podría haber un escenario muy, muy drástico para el PRI. O sea, imagínense perdiendo Coahuila, perdiendo Estado de México. Recordemos que la situación en Estado de México es muy grave en términos de seguridad. Muy grave. Muy grave. Y el otro asunto es en Nayarit, ahí ya, eso está ya muy conformado. De hecho, los candidatos ya prácticamente están. Sí. Que es Cota, que es un representante del establishment priista, tal cual, versus Echevarría, que es el hijo de aquel Echevarría que fue el único gobierno de alternancia. En acuerdo PRD-PAN, ¿cierto? Que va a volver a competir más o menos por este estilo. La posibilidad de que el PRI pierda otra vez Nayarit también no es nada descartable, ¿eh? Ahora, si le sumamos a esto, me mencionabas ahorita de la población tan importante en el Estado de México, pues hay que tomar en cuenta que si perdiera el Estado de México, pues se le suma Veracruz. Son los dos estados con el mayor padrón electoral que tenemos. ¿Y cuál le quedaría de padrón grande? No, pues ya prácticamente ¿aquí? Nomás Jalisco. Nomás Jalisco. Pero yo no lo diría como le quedaría, sino ya en pasado, le quedó. Le quedó. Se acabó. Eduardo, gracias. Con eso nos despedimos. Jorge, gracias. Nos vemos hasta mañana en Cara a Cara.